Saludos y grandes bendiciones, mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Que la gloria de Dios llene tu vida y la vida de tu familia. Bienvenidos a este mensaje que contiene las reflexiones y los comentarios de la lección número 6, titulada De la arrogancia a la destrucción. Vamos a orar para comenzar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En este momento, Señor, buscamos tu rostro en oración para pedirte perdón por nuestros pecados, para pedirte dirección al estudiar tu santa palabra, que prepares nuestra mente y nuestro corazón para que sean terrenos fértiles cuando la semilla de tu palabra sea sembrada en nuestra vida. Gracias por amarnos tanto, gracias por escuchar esta oración y por respondernos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Santiago capítulo 4, verso 6 nos dice: Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Definición de arrogancia. La arrogancia es el sentimiento de superioridad que desarrolla un individuo en relación con los otros, basado en la falsa creencia de que merece mayores privilegios o concesiones que el resto. La palabra como tal proviene del latín arrogantia. La arrogancia es un defecto del carácter que consiste en ser altaneros, presuntuosos, prepotentes o soberbios. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es la persona más arrogante que tú conoces? Solo hay dos formas de responder a esta pregunta, pero en cualquiera de las dos formas, la respuesta va a ser la misma. Si pensaste en otra persona, un familiar, un vecino, un amigo o un líder de iglesia que tú conoces, en ese caso la respuesta es que la persona más arrogante eres tú. Porque cuando nosotros, en vez de pensar en nuestra propia arrogancia, etiquetamos a otra persona como la persona más arrogante, entonces esto nos hace los más arrogantes. Porque es muy arrogante decir que hay otra persona más arrogante que nosotros. Y si pensaste en ti mismo cuando pregunté cuál era la persona más arrogante que conocías, te felicito, porque así es. Siendo que nosotros conocemos más de nosotros que de los demás, debemos nosotros ubicarnos en ese primer puesto. Si somos sinceros, si somos humildes y si conocemos a Cristo, sentiremos y reconoceremos que de alguna manera la persona más arrogante que conocemos somos nosotros, o para hablar más responsablemente, soy yo. En tu caso, deberías decir, yo soy el más arrogante que conozco. Pero al reconocer esto, debemos acudir a Cristo, buscar la solución y no reconocerlo con aire de suficiencia, como para decir, soy arrogante, pero soy tan sincero que lo reconozco y quedarnos siendo arrogantes. Sino decir, soy arrogante, necesito a Cristo y voy a ir a Cristo para que Él me perdone, me transforme y me convierta en un hombre de Dios humilde y dependiente de Él. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leer los dos primeros versos de Daniel capítulo 5 y después leeremos los dos últimos versos de Daniel capítulo 5. Veremos lo que surge al leerlos de esta manera. Esto dice la Biblia: El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Y excitado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para beber en ellos el rey y sus príncipes, y sus esposas y sus concubinas. Ahora leamos los dos últimos textos de este capítulo. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino
cuando tenía 62 años. Hay una terrible historia entre los dos primeros versos del capítulo 5 y los últimos dos versos del mismo capítulo. El inicio del capítulo nos muestra la causa de la muerte y de la derrota de Belsasar. El capítulo comienza con gran algarabía, con desorden, con irreverencia, con autosuficiencia y presunción, pero termina con muerte y con miseria y con despojo. Y es que, hermano y hermana, así terminan las vidas de las personas que deciden vivir en irreverencia, en irrespeto y en desobediencia arrogante contra el Dios del cielo. A veces, los hombres pensamos que porque el castigo de Dios se demora y no llega al instante que cometemos ese pecado y esa maldad, entonces el castigo nunca va a llegar. Y hay muchas personas que llegan al punto de gozarse, de deleitarse en su pecado sin pensar que todo pecado tiene una consecuencia, y no precisamente leve. Las consecuencias del pecado son terribles, y si no caen al instante sobre el pecador, es porque Cristo realizó una propiciación extrema, abundante y extraordinaria en la cruz del Calvario, dando de esta manera gracia abundante, o mejor dicho, gracia sobreabundante, para que los pecadores tengan oportunidad tras oportunidad para arrepentirse. Sin embargo, si no nos arrepentimos y decidimos empecinarnos en nuestros pecados, entonces, con todo el rigor, con todo el dolor, el pecado traerá la consecuencia a la vida rebelde. Esto nos dice la santa palabra del Señor. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Deuteronomio 32:35. Isaías 26, 10 al 11. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Nada de lo que tú y yo hagamos contra Dios, contra el pueblo de Dios y contra su gran salvación quedará impune. A su tiempo su pie resbalará, dice el Señor. Todo lo que hacemos, hermanos y hermanas, está escrito en el libro por el Señor. Todo está escrito fielmente, y el Señor ha de realizar juicio retributivo. Por ejemplo, a Belsasar se le mostró piedad, se le dio suficiente tiempo, suficiente luz para que se arrepintiera, y decidió jugar con el tiempo de gracia, decidió jugar con la misericordia divina, y finalmente el juicio llegó a su vida de una forma terrible. Tanto que cuando él vio la mano que escribía sobre la pared, el mensaje de condenación para él, dice la Biblia literalmente que sus rodillas daban la una con la otra y que lo sobrecogió el temor. ¿Cómo temblaba, lleno de pavor, este hombre por haber jugado con la misericordia de Dios? Y es que hay un límite más allá del cual tú y yo no podemos pasar sin sentir las consecuencias de nuestro pecado. El espíritu de profecía nos dice: la condenación de Belsasar fue escrita en letras de fuego. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Daniel 5:27. Y si vosotros dejáis de cumplir las obligaciones que Dios os ha dado, vuestra condenación será la misma. Mensajes para los jóvenes, capítulo 70, bajo el título La fidelidad en el servicio. Lo puedes encontrar en el tercer párrafo de este capítulo. Hablemos un poco acerca de los vasos del Señor mencionados en Daniel capítulo 5. Sabemos que eran utensilios sagrados.
no porque en ellos morase el Señor, pues Dios no mora en cosas. Dios mora en el ser humano que ha sido purificado por su sangre y que lo ha recibido como su Salvador personal. Pero eran sagrados desde el hecho que el Señor los había separado para un uso exclusivo del templo, y además eran un símbolo de la obra del Mesías venidero. Miremos lo que al respecto nos dice el predicador adventista Enrique Rosenthal. Estos vasos, dice él, estaban destinados exclusivamente a la adoración pura. En ellos se depositaba la sangre de las ovejas que representaban y prefiguraban al Mesías, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eran tan sagrados que los sacerdotes debían estar puros para llevar y administrar los utensilios del Señor. Isaías 52:11 nos dice: Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Fin de la cita. Notemos, hermanos y hermanas, que los sacerdotes, que debían ser hombres temerosos del Señor, antes de tomar los utensilios sagrados o los vasos del templo, debían purificarse muy bien de toda inmundicia antes de tomar los vasos del Señor. Pero Belsasar, motivado por su falta de discernimiento a causa de su embriaguez, no pudo discernir lo que estaba a punto de acontecer por causa de su profanación de las cosas sagradas. El vino de Babilonia llevó a Belsasar a profanar los vasos del templo, algo tan sagrado que simbolizaba la vida pura del Señor Jesucristo. Y esto que hizo Belsasar es lo que ha querido hacer siempre el poder del mal. Todas las bestias que menciona Daniel y Apocalipsis siempre han intentado manchar el ministerio sumo sacerdotal del Señor Jesucristo, impedir que su obra sagrada se realice de manera pura y santa en la vida del pueblo de Dios. Sin embargo, así como le sucedió a Belsasar, le va a acontecer a todo hombre o a toda potencia mundial que se atreva a interponerse entre la voluntad de Dios, su gracia y el pueblo del Señor. Serán derrotados, serán humillados hasta el polvo, porque nadie puede interponerse con irreverencia e irrespeto al nombre y la santidad de Dios sin sentir las terribles consecuencias de su pecado. El tercer mandamiento dice que el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. El espíritu de profecía nos dice: toda consideración elevada y santa debe inclinarse ante Él. Profesan ser adoradores de Dios y al mismo tiempo están violando el primer mandamiento. Tienen otros dioses delante de Jehová. Sed limpios los que lleváis los vasos de Jehová. Dios desea que todos los que creen en Él sientan la necesidad de mejorar. Debe aumentarse toda facultad recibida. No debe ponerse a un lado ningún don. Como labranza y edificio de Dios, el hombre está bajo su supervisión en todo sentido de la palabra, y cuanto más se familiarice con su Hacedor, tanto más sagrada considerará su propia vida. No pondrá tabaco en su boca, sabiendo que contamina el templo de Dios. No beberá vino o licor, porque como el tabaco, degradan todo el ser. La Temperancia, capítulo 3. Bajo el título La profanación del templo de Dios. Último párrafo. Belsasar, tristemente, profanó los utensilios sagrados. Pero tú y yo, por otro lado, podríamos estar profanando el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. ¿Cómo lo profanamos? Consumiendo alimentos malsanos, trasnochando, siendo intemperantes, permitiendo que nuestra mente se espacíe en pensamientos impuros o criticando a los demás,
Son formas de profanar lo que el Señor ha declarado templo del Espíritu Santo, y este es un pecado no pequeño que se equipara al pecado que cometió Belsasar. Reflexiones finales. Daniel capítulo 5, verso 2 nos dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. De Belsasar se dice que con el gusto del vino deshonró al Señor, profanó los vasos del Señor. ¿Qué se podría decir de mí y qué se podría decir de ti? Por ejemplo, Natanael, con el gusto de su mal carácter, habló palabras hirientes, palabras de crítica, dañó el corazón de su hermano, de su hermana, de su prójimo, y deshonró al Señor, profanó su templo. Tal hermano o tal hermana, con el gusto por su arrogancia, quiere siempre imponer sus argumentos y sus razones, y no le importa herir a los demás, y de esta manera profana los vasos del Señor. Tal esposo o tal esposa, con su gusto por la inmoralidad, con su gusto por la infidelidad, deshonra el matrimonio, deshonra el nombre de Dios y profana los vasos, los utensilios sagrados. No solamente Belsasar jugó y profanó con irreverencia, con arrogancia, los vasos sagrados del Señor, sino que también yo, y quizá también tú, de alguna manera, con algún gusto, hemos deshonrado y profanado las cosas sagradas que el Señor ha establecido como tal. Y esto es un grave pecado del cual tú y yo hoy debemos arrepentirnos de una manera muy sincera y de una manera muy urgente. Todo gusto que pongamos por encima de lo sagrado es vino de Babilonia, que destruye poco a poco nuestro carácter, nuestro discernimiento y nos aleja de Dios, de su pureza y de su santidad. Todo gusto pecaminoso que nosotros consentimos en acariciar y en permanecer en él nos destruye, nos lleva lejos de Dios. Debemos renunciar a ello antes que nos volvamos como Belsasar y no podamos discernir el momento de la crisis final o del juicio final, y ese día, por causa de nuestro pecado que hemos acariciado, perdamos nuestra vida y resultemos perdiendo también la vida eterna. Belsasar es presentado en la Biblia como un borracho, como un hombre lleno de vicios. Y no solamente se lo presenta en la Biblia como un borracho, sino también como un hombre desenfrenado, desordenado, lujurioso e irresponsable. El día que estaba realizando esta fiesta, Babilonia se encontraba rodeada, sitiada por el ejército medo-persa. Y este rey, en vez de estar asumiendo la situación con responsabilidad, con altura, por lo menos buscando una estrategia, estaba haciendo fiesta. Estaba celebrando su propia derrota, su propia muerte. Estaba celebrando su ocaso. Hasta ese extremo nos lleva el vino de Babilonia. Nos quita el sentido de responsabilidad. Nos quita el sentido de arrepentimiento oportuno. ¿Cuál era el mejor día para que Belsasar se arrepintiera? Ese era el día, pero estaba tan acostumbrado a pecar y a hacer el mal que en el último día de su existencia siguió pecando. Por eso no es seguro para nadie que diga: yo me arrepentiré en el último momento de mi existencia. No sabes lo que Satanás tiene preparado para ti en ese último día para evitar que te acuerdes de que en Cristo Jesús hay perdón. Normalmente la gente muere de la forma como vivió. La tendencia que se marcó en nuestra vida durante el tiempo de paz también se va a marcar en el último momento de nuestra existencia. Si una persona durante su vida vivió dependiendo del Señor, seguramente en el último momento de su existencia tendrá paz en su corazón porque sabe en quién ha creído. Pero si una persona vivió durante toda su vida alimentando su pecado, acariciando su perversidad, lo más seguro es que en el último momento de su vida tienda
a hacer lo mismo, como le pasó a Belsasar. Belsasar, bajo el efecto del vino, de su arrogancia, de su prepotencia, de su presunción, llegó a creer que estaba seguro aunque estaba sitiado por un poderoso ejército rival. Y lo hizo porque dijo: tengo fuertes murallas, este ejército no podrá sobrepasarlas. Tengo estrategias, estoy muy bien, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Cuán equivocado estaba Belsasar. Sus fuertes murallas no podrían detener el terrible juicio del Señor, así como tampoco pudieron detener la mano que escribió sobre la pared: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Alguien dijo en cierta ocasión: si estamos con Dios, la telaraña es como una fuerte muralla que nadie puede atravesar, pero si estamos sin Dios, las grandes murallas, aunque sean fuertes, son como una telaraña. Qué triste que cuando Belsasar es mencionado en la Biblia, no se lo menciona para decir que fue un rey que buscó al Señor, que se arrepintió, que vivió para honrar al Señor. Su paso por la existencia y por la historia bíblica fue un paso negro, una mancha triste, una historia que las personas sabias no quisieran repetir, por el estilo de vida tan desordenado y por el final tan terrible que tuvo que experimentar. ¿Cómo elegiremos vivir en nuestro paso por la existencia? ¿Qué se dirá de nosotros cuando se cuente nuestra historia en el juicio final? Se dirá que fuimos pesados en balanza y fuimos hallados faltos, o se dirá que fuimos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres humildes que pusieron su vida en las manos de Dios de manera constante. Así sea, hermanos, y que no sea como la historia de Belsasar. En contraste con la vida desordenada, impura y licenciosa de Belsasar, se presenta la vida de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 4 dice que unos gobernadores y sátrapas, enemigos de Daniel que no lo querían, todo el tiempo estuvieron atentos para ver si veían en él alguna falla o algún fracaso o algún vicio, pero dice la Biblia literalmente que no pudieron encontrarlo porque Daniel era fiel al Señor. Amén. ¿A qué se debía esto? Se debía a que Daniel era un hombre de devoción pura, constante, siempre perseverante, un hombre de fe, un hombre de humildad, un hombre de oración. Los gustos, las tendencias y las decisiones de Daniel estaban siempre rendidas ante la presencia de Dios. Así como Daniel oraba de rodillas, así estaban sus gustos, sus tendencias y sus decisiones de rodillas ante el Señor. Daniel y todo lo que él era estaba siempre postrado ante la majestad del Rey del Cielo. La vida de Daniel era el cumplimiento diario de la voluntad de Dios. Daniel postraba sus gustos, sus tendencias y sus decisiones ante la majestad del cielo. Por otro lado, Belsasar estaba postrado ante sus gustos, ante sus tendencias, ante sus decisiones, y ellas manejaban su vida. Él era esclavo de las pasiones. Daniel era siervo de Dios. Quizá uno de los más grandes problemas de la humanidad hoy es que hay demasiadas personas de pie exigiéndole a Dios bendiciones, exigiéndole respuestas a preguntas irreverentes, y muy pocas personas de rodillas ante la majestad del cielo para decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Úsame como tu instrumento, vive en mí, me rindo por completo ante ti. La arrogancia, mis amados hermanos y hermanas, siempre lleva a la destrucción si no hay humillación y si no hay arrepentimiento. Y la arrogancia no es solamente hablar de manera orgullosa o hablar de manera petulante. La arrogancia es también saber que sin Dios no somos nada, y aún sabiendo esto, decidamos vivir sin orar. Decidamos vivir sin leer la Biblia, decidamos vivir sin depender constantemente del Señor como si nosotros fuéramos autosuficientes. Si seguimos por esa línea de vida, al final vamos a ser destruidos por nuestros propios pecados.
todo lo que hagamos con esa autosuficiencia se vendrá sobre nosotros mismos, sobre nuestras cabezas. Terminemos con este pasaje bíblico que, si bien no menciona la palabra arrogancia, habla de la arrogancia de muchos del pueblo de Dios. Si nos vemos identificados en este mensaje final, por favor, doblemos rodilla y clamemos al Señor que nos perdone, que nos transforme y que nos dé un corazón sencillo, humilde, manso, que aprenda diariamente de Cristo el Señor. Segundo de Crónicas 36, 15 al 16. Y el Señor, Dios de sus padres, les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Vamos a orar, hermano y hermana, con temor y temblor. Busquemos la presencia del Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Padre nuestro, necesitamos tu perdón. Reconocemos, Señor, que Belsasar no ha sido el único arrogante. Reconocemos que nosotros también hemos sido arrogantes de muchas maneras. Clamamos a ti buscando perdón, buscando ser purificados, Señor. Perdónanos por las veces que hemos ofendido tu corazón, que te hemos hecho llorar por causa de nuestros pecados y nuestras rebeliones. Perdónanos por haber ofendido el corazón de nuestro hermano, de nuestra hermana. Perdónanos, oh Dios, todas las veces que hemos actuado con petulancia, con soberbia, con arrogancia y no hemos pedido perdón hasta ahora. Tú dices en tu palabra que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que tú eres fiel y justo para perdonarnos, pero también para limpiarnos de toda iniquidad. Perdónanos y límpianos, transformando nuestro carácter, transformando nuestro corazón, porque es una carga terrible tener que llevar a cuestas un mal carácter. Cada vez que recordamos esa ofensa que le hemos hecho a nuestro hermano, hermana, esposo o esposa, a nuestros hijos, al hablarles de una manera iracunda, Señor, nos duele el corazón, nos sentimos sucios, sentimos tristeza profunda y anhelamos tu perdón, pero también anhelamos que nos ayudes a cambiar, para que en nuestra vida no se vea el carácter del dragón, sino que se vea la mansedumbre, la humildad y el amor de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos perdonas. Gracias porque nos escuchas y gracias porque nos restauras día a tu imagen y semejanza. Que todos tus hijos e hijas alrededor del mundo reciban tu presencia, reciban tu perdón, reciban tu Espíritu Santo y puedan recibir también la contestación poderosa y misericordiosa de tu parte a esa petición que están haciendo en este momento. Lo rogamos en el nombre sagrado y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.